en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oramos. Padre bueno y generoso, en esta hora nos acercamos delante de usted para rogarle, para suplicarle en el poderoso nombre de Jesús, que tome usted el control de cada uno de nosotros. Por favor, Padre, perdone nuestras ofensas, perdone todo aquello que hayamos hecho y que no es grato delante de usted. Le ruego en el nombre de Jesús por todos los que hoy participamos, Señor, de esta reunión, y le pido que por favor conceda a usted los anhelos de su corazón. Bendígalos, por favor, prospérelos, abúndeles, mi Dios. Pero también rogamos que la presencia de su Espíritu Santo sea en medio nuestro, para bendición y para seguir creciendo. En el nombre de Jesús, le damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele, por favor, un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, recuerde que hoy es viernes de guerra espiritual. Quiero compartirle esta enseñanza que lleva por título: hazle guerra a tus pasiones. Hazle guerra a tus pasiones. Podemos ver aquí en la palabra que acabamos de leer que hay pasiones que combaten en nuestros cuerpos. Y sabe, hermano, usted y yo deberíamos de reflexionar como parte del pueblo de Dios y buscar tener un cambio en nuestra vida secular para que las pasiones que combaten en nuestros cuerpos dejen de estar en nosotros. Dígale a su hermano: hazle guerra a tus pasiones. ¿Sabe que es difícil hacerle guerra a nuestras pasiones, hermano? Fíjese, algo que me llama mucho la atención es que dice aquí, hermano, a través de estos versículos, que el hombre tiene por pasión codiciar y envidiar. Codiciar, dice, lo lleva a cometer incluso homicidio. Lo que quiere hacernos ver esto es que perdemos nuestros valores por obtener algo. Y luego dice que envidia, y eso es algo todavía más tremendo, porque dice que la envidia lo lleva a combatir contra la gente y a hacerle guerra a la gente. Hay dos cosas que tú y yo tenemos que apartar de nuestra vida, y es la codicia y la envidia. Debemos dar paso a la bendición del Señor por medio de su presencia y poder cambiar este tipo de cosas. Dice esta palabra: no tienen porque no piden. Aprendan a pedir y recibirán. Fíjese qué hermoso es ver cómo por medio de la palabra el Señor busca que nosotros seamos inducidos a un cambio de vida, a un estilo de vida donde podamos recibir lo que anhelamos. Luego dice, hermano, esta enseñanza, que nosotros debemos de degradarnos carnalmente, debemos de degradarnos, hermano, en cuanto a las cosas de la carne, para que ya no sigan gobernando en nosotros. Ya no podemos dejar que esto siga creciendo en nuestras vidas, porque mientras las pasiones de la carne sigan combatiendo en nosotros, vamos a perder la batalla. Mientras nosotros pensemos que no va a pasar nada, mientras nosotros pensemos que esto tiene remedio, mientras sigamos teniendo una mentalidad de que cuando quiero freno esto, nunca va a pasar nada, porque puede más la pasión que estamos viviendo que lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, quiero leerle esta palabra también en la versión del lenguaje sencillo. La leímos en la Biblia de las Américas. Quiero que usted escuche, por favor, la diferencia tan grande que hay por medio de esta palabra. Mire, dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes?
Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Fíjese qué tremenda forma de hablar en esta versión. Primero dice, no saben dominar su egoísmo y su maldad. Segundo dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Después dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios y no obtenemos lo que pedimos? Me pone a pensar mucho este versículo que dice, no se lo piden a Dios. Entonces, ¿a quién se lo estaremos pidiendo? Quiero que reflexione un poco en eso. Y luego dice, y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. Porque una pasión confunde a las personas que están viviendo esa pasión. Yo quiero que usted entienda algo que es muy importante para nosotros. Como pueblo de Dios, tenemos que tener un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hacia dónde debe ir nuestro crecimiento? ¿Hacia lo espiritual o hacia lo carnal? Le pregunto. Hacia lo espiritual, ¿verdad? ¿Y qué está pasando entonces cuando nosotros no estamos creciendo, no estamos desarrollándonos en lo espiritual? Nadie, de verdad, aquí no hay ignorantes. Aquí nadie puede decir, ignoraba yo eso, pastor. Nadie puede ignorar cuando no está creciendo espiritualmente. Nadie puede decir, es que yo no me había dado cuenta. Es que yo no sabía, pastor, que yo no estaba creciendo espiritualmente. ¿Sabe qué es más fácil, hermano? Apartarse del Señor que continuar en el Señor. Pero ¿sabe por qué es más fácil apartarse del Señor? Porque estoy viviendo una pasión en la carne. Cuando yo estoy ya de verdad metido en las cosas del Señor, no me va a ser nada de difícil continuar esa obra en el Señor, porque para mí es un gusto, es un deleite, es una necesidad a mi vida, y puedo decir, estoy espiritualmente bien en el Señor. Pero cuando la gente niega que tiene deficiencias en su comunicación con el Señor, solamente está dando paso a una pasión carnal. Por eso yo quiero invitarlo hoy a que reflexionemos un poco acerca de cómo estamos viviendo nuestras pasiones. ¿De verdad habrá una pasión genuina por el Señor? ¿O hay una pasión, hermano, en nuestra carne? Una pasión que nos deleite, una pasión que nos permita creer que como estamos bien. ¿Sabe qué tremendo es, hermano, el mirar cómo muchos de nosotros pudimos haber hecho planes para todo este año y mirar que todos los planes que pudimos haber puesto en la mesa o que pudimos haber puesto delante del Señor para que Él nos direccionara y nos guiara, muchos de esos planes no se van a concretar porque no tuvimos la capacidad de apartar de esos planes nuestras pasiones, que fueron las que generaron que nuestros planes no llegaran a un fin y que pudiésemos decirle al final de este año al Señor, Señor, todo lo que dije, todo lo que propuse, todo lo que puse delante de ti, lo miro en una respuesta, en una bendición, Señor. ¿Sabe qué importante es entender entonces que nosotros debemos de tener una actitud en la cual podamos reconocer delante de Dios que las pasiones fueron las que dominaron quizá nuestro entorno, nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia, y que eso fue lo que frenó un crecimiento en las cosas de Dios?
porque en la carne hubo mucho crecimiento. Hubo muchas pasiones que se desataron con más ahínco y que fueron estorbo para muchos de nosotros. ¿Cuántos pudimos haberle dicho al Señor, Señor, este año quiero tener un año pleno en salud? ¿Y sabe? Quizá la salud no fue la más recomendable, no fue la más buena en nosotros, y la salud empezó a mermar nuestro cuerpo. ¿Y cuántos le podríamos decir al Señor, Señor, cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi falla, Señor? ¿Cuál fue mi pasión que generó que la enfermedad tomara en mí un control cada vez más fuerte o cada vez mayor? Muchos de nosotros podríamos decirle, con todo respeto para todos ustedes y para los que nos oyen, podríamos decir, Señor, yo estoy bien, yo no estoy mal. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Crees que el Señor sería injusto en dejar que la enfermedad te toque si tú estuvieras bien? Pregunto. No es guerra, no es pleito, no es alegata ni contienda, solamente quiero que reflexionemos un poco con respecto a lo que pudo haber causado en nosotros este año una desilusión. Porque esa desilusión fue causada por una pasión nuestra, que no fuimos capaces de frenarla o de acabarla, de hacerle guerra para que mirara esa pasión que nada tiene que ver con nosotros. Por eso quiero motivarte a que de verdad le hagamos guerra a nuestras pasiones. Porque si le hacemos guerra a nuestras pasiones, de verdad que caminaremos en una actitud diferente, con una personalidad diferente, pero sobre todo con una presencia del Señor diferente en nuestras vidas. Fíjense, vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Mire, ¿por qué nosotros tenemos que tener una actitud diferente? ¿Qué representa una pasión en el hombre? Mire, quiero que entienda algo también, porque hay pasiones que pueden ser muy buenas para nosotros. La pasión por orar al Señor, la pasión por buscar al Señor, la pasión por estar en la presencia del Señor puede ser muy buena para nosotros. Pero cuando es buena la pasión, cuando es negativa la pasión, lógico que va a causar en nosotros un daño tremendo. Mire cómo dice este versículo: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones, ¿qué dice? Son podredumbre de los huesos. O sea que una pasión en el hombre, una pasión viene a ser algo que pudre los huesos del hombre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, hermano, la podredumbre significa una descomposición en nosotros. Cuando algo ya se echó a perder, se pudre, se descompone, pierde sus propiedades, y lógico que cuando algo se echa a perder, genera un olor no grato. Por eso, mire, una pasión representa para nosotros como hombres, como dice aquí, podredumbre de huesos. ¿Qué quiere decir eso? Una alteración a la estructura que el Señor nos ha dado como seres humanos. O sea, un debilitamiento a nuestros huesos. Y recordemos que los huesos son vida en nosotros. Por eso es tan importante entender que muchas veces las enfermedades dominan al hombre, porque lo interno en nosotros se está pudriendo por causa de una pasión. Hermano, hermana que me escuchas y que me estás viendo aquí, yo quiero decirte algo. ¿Hasta dónde has identificado tus pasiones para poder determinar si están influyendo en tu persona o en tu sistema óseo? Mire qué importante es mirar cómo nosotros podemos ver cómo el hombre y la mujer sufren alteraciones en sus huesos por causa de actitudes que han sido para ellos un dominio por muchos años. Por ejemplo, aquel que odia
y que odia pero con ganas y que sabe, hermano, que eso le puede hacer daño, no es capaz de quitar esa pasión en su vida, y al tiempo, mira usted cómo los huesos se empiezan a deformar. Mira usted cómo sus huesos se empiezan a encoger o se empiezan, hermano, a doblar. ¿Y sabe qué importante es entender entonces? Que la palabra nos enseña que cuando una pasión como esa permanece en el hombre, la gente cambiará su sistema, alterará su identidad para dar paso a ese espíritu que viene a deformar y a echar a perder o a podrir, se oye muy feo, ¿verdad? O a podrir nuestros huesos. Hermano, ¿qué es la osteoporosis? Debilitamiento de los huesos o falta de calcio en los huesos, o ¿cómo lo considera usted? Porque quiero que usted analice. Quiero que usted analice. ¿Conoce usted, hermano, cómo esos huesos por causa de la osteoporosis se debilitan tanto que cualquier golpe fuerte le puede causar una afectación, sea la parte que sea, causando que se quiebre o que se rompa? No sé cómo le digan a los huesos cuando tienen esa separación, se rompió, se quebró, se fracturó, no sé. Pero quiero que usted entienda algo que es muy importante. Si nosotros damos paso a que las pasiones que combaten en nuestro cuerpo nos ganen, le estamos diciendo al enemigo: haz de mí lo que quieras. La gente dice: no sé por qué tengo este mal, mi familia no lo tenía, mis padres no lo tienen, no sé por qué estoy pasando esto, pero no son capaces de reconocer que mucho de lo que están viviendo es por causa de ellos mismos, por causa de sus actitudes, por causa de su forma de ser, por causa de su comportamiento, y eso ha generado que la podredumbre empiece a dañar sus huesos. Quiero preguntarte algo. ¿Te gusta pelear? ¿Te gusta estar contendiendo? ¿Te gusta estar alegando? ¿Te gusta estar teniendo actitudes negativas con los demás? ¿Por qué te gusta hacer eso? No, pastor, a mí no me gusta nada de eso. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando por cualquier cosita haces un escándalo, yo te preguntaría: ¿consideras que esa es una pasión? ¿O qué consideras que es eso? Porque hay gente que le apasiona el escándalo. Hay gente que le apasiona ser el centro de atención. Hay gente que le gusta, hermano, que sus gritos se escuchen hasta la esquina para que sepan quién es quién es el que manda en la casa, o quién es la que manda en la casa. No sé si sería ese el caso en esta iglesia, ¿verdad? Pero qué importante es entender entonces cómo una pasión viene a acabar con nosotros. Y bueno, hay diferentes tipos de pasiones. Mire, vamos a mirar algunas de ellas para que les hagamos guerra a esas pasiones. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Fíjese, hay que hacerle guerra a las pasiones degradantes. ¿Cuáles son esas pasiones degradantes? Dígale a su hermano: a las que te llevan a perder tu identidad, a las que te llevan a cambiar tu identidad. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que esas pasiones vienen a degradarnos de tal manera que cambian nuestra identidad? ¿Cómo es eso? Ese mismo versículo, pero en la versión del lenguaje sencillo, dice, mire, solo que le voy a leer 26 y 27, versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Romanos, ¿ok? Dice: por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo,
Entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Fíjese qué tremendo es poder mirar cómo las pasiones degradantes son las que nos cambian o transforman nuestra mente, nuestra visión y nuestra identidad. Por eso, hermano, es importante entender que hoy en día las pasiones degradantes están gobernando nuestro pueblo. Si usted se ha dado cuenta, las pasiones degradantes, hermano, hoy en día han alcanzado tal auge que usted mira que ya hay meeting para todo. Ya hacen un meeting para tus derechos, para que tú puedas decir, soy esto y merezco esto. ¿Y sabe qué importante es entonces ver cómo hoy en día los valores se han perdido? La formación se ha perdido y lo que nos enseñaron se ha perdido. Hace poco nos mandaron un comunicado donde, hermano, hacían referencia hacia los matrimonios entre hombres y los matrimonios entre parejas, donde cierto tribunal que tiene injerencia en todo el mundo había negado, había rechazado y había hecha no válida la ley de este tipo de matrimonios en todo el mundo. Pero dígame usted, nuestra nación, ¿cuándo nos dijo esto ya no es, esto no vale, esto continúa? Si simplemente no se dan a conocer ese tipo de noticias. ¿Cómo podemos nosotros entonces mantener ciertos valores cuando no estamos al pendiente de lo que la ley dice? ¿Por qué? Es fácil decir que estamos viviendo bajo la ley, como dice la palabra del Señor, y no conocer la ley del hombre, no conocer la ley del mundo, para poder decir, estoy haciendo lo que dice el Señor. Porque fíjese qué tremendo es que se siguen dando este tipo de uniones y nadie hace nada. Por eso necesitamos entender que lo que esté en el orden de la ley, como dice la palabra, es lo que se debe de cumplir. Pero tampoco se debe de imponer. ¿En qué aspecto? En que tengas que hacer algo que desconoces cómo hacerlo. ¿Sí me entiende? Yo sé unir a un hombre, a una mujer por medio de la palabra, pero yo no sé unir a dos mujeres por medio de la palabra porque no me lo enseña la palabra. No sé unir a dos hombres porque no me lo enseña la palabra. Por eso es necesario que entendamos que debemos de tener una formación donde lo que esté escrito se desarrolle. Por eso tú y yo tenemos que tener un cambio, una actitud en cuanto a las pasiones degradantes, en cuanto a las pasiones que nos están degradando. Yo te estoy poniendo un ejemplo con respecto a esta palabra, viéndolo a través de otra versión que nos habla de lo que pudiese ser la vida de un hombre y lo que pudiese ser la vida de una mujer. Pero, ¿qué hay cuando nosotros, hermano? Nuestra pasión degradante es, como te decía yo hace rato, una actitud de ofensa, una actitud de gritos, una actitud de pleitos, donde quieres sobresalir tu personalidad, donde quieres sobresalir el hombre que tú llevas, donde quieres tú ser el gobierno impuesto sobre los demás. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo estamos degradando por medio de las actitudes, por medio de las palabras, por medio de las ofensas a aquellos que son incluso parte de nosotros, hermano? ¿Sabe qué importante es mirar cómo en otros países
que son países del primer mundo, como les dicen, se está llevando a cabo una, hermano, tremenda concientización a que no hay ningún problema. Si un hijo se quiere casar con su madre, si la madre se quiere casar con los hijos, no hay ningún problema. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Quieren concientizar al mundo de que el deseo puede ser mutuo y que no hay nada malo en eso. Cuando mi Biblia me enseña todo lo contrario. Por eso, qué importante es que nosotros podamos mirar cómo las pasiones se pueden ir mostrando, pueden ir saliendo a la luz, y la degradación puede ser en diferentes aspectos o de diferentes formas. ¿Cuántos de nosotros decimos que somos pueblo de Dios? Y sabe una cosa, nuestras acciones no concuerdan con lo que debiese de ser un hijo o un miembro del pueblo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos perdonar? Y podríamos decir, amén, todo el mundo. A ver, ¿sabe una cosa? Ni siquiera sabemos qué es eso. Porque no lo vivimos, no lo desarrollamos continuamente. No somos capaces de soportar la ofensa, el agravio, y hermano, eso nos lleva a tener actitudes de reproche, de contienda, de violencia, actitudes negativas que vienen a cambiar o a trastocar lo que realmente hay en nosotros. ¿Y sabe qué importante es entonces el mirar cómo puede haber en nosotros un cambio en nuestra forma de ver las cosas? Pregúntele a su hermano, pregúntele, no le diga tú tienes, pregúntele. ¿Tendrás por ahí una pasión degradante? A ver qué le dice. ¿Sabe que nuestros pensamientos degradan muchas veces a otras personas? ¿Sabe que nuestra mirada degrada a otras personas, hermano? Qué tremendo es que muchas veces no miramos el daño que le podemos causar a otras personas con una mirada, hermano. ¿Sabe que la mirada dice mucho? Los investigadores o las gentes que se dedican, hermano, en la policía a analizar a las personas, ponen mucha atención a la forma de mirar de la persona, si es capaz de mantener una mirada directa, si es capaz o si es evasivo, en sus miradas, si al preguntar algo se agacha, si al preguntar algo se mueve para otro lado, evadiendo de alguna manera con la mirada una respuesta. Pero, como le digo, las miradas dicen mucho. ¿Qué hay cuando usted mira que alguien, hermano, tiene una mirada desagradable para usted? Porque usted ya tiene aquí en mente lo que esa persona está pensando. ¿Qué hace usted? Lo pongo delante del Señor, va a decir. ¿Qué hace usted, hermano? No, pues hay que el Señor tenga control de él, pastor. No, pues que sea el Señor el que le llame a juicio, pastor, ya de una vez, para que se le quite. ¿Qué hacemos nosotros? No lo frenamos, no causamos que esa persona corrija. Porque sabe, hermano, muchas veces la gente piensa que porque no le dicen nada, la están aceptando, que se les mire de esa manera. Y ahí están los errores que cometemos porque no enfrentamos las situaciones que estamos pasando. ¿No te gusta que te miren así? Pero no le dices nada al que te mira así. No te gusta que te estén ahí, hermano, poniendo los ojotes en ti y sientes hasta lo pesado de esa mirada, pero no le dices nada. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, yo tengo un primo, todavía sigue vivo, gracias a Dios. Pero, ¿sabe, hermano? Ese tenía 3 años y era, hermano, un hombre.
Que me acuerdo que un día me le quedé viendo y me dice, ¿qué me ves? Pero así tenía 3 años, yo tenía como 10. Dime, ¿qué me ves? Pero aparte me dijo otra palabra. Pero éramos de barrio. Yo me le acerqué y le dije, pues, ¿por qué me dices así? Pues sí, ¿qué me ves? Me dice, pues te veo lo negro que estás. Así le dije, pues estaba yo enojado con él. Pues era morenito. Y ya no me dijo nada, pero fíjese cómo hay gente que reacciona a una mirada. Hay gente que es capaz de reaccionar y de decirte, bueno, pues ya basta, ¿no? Pero cuando alguien no encara la situación, pareciese que le está diciendo a la persona, haz lo que quieras, me gusta, me agrada que me veas, aunque a usted le resulte molesto lo que está viviendo. Por eso las pasiones degradantes continúan creciendo porque no las frenamos. Porque no hay quien las pueda frenar. Dirá, es su problema de él, pastor. Sí, es su problema de él, pero te está dañando a ti con sus actitudes, con su forma de ser, con su comportamiento. Eso te puede llevar a caer en lo mismo que ellos hacen. Por eso necesitamos tener el cuidado acerca de cómo una pasión nos puede ir degradando. Y si nosotros miramos que hay pasiones que nos han estado degradando, debemos de hacerle guerra a esas pasiones, hermano. Yo le puedo asegurar que todos tienen un teléfono, ¿verdad? ¿Todos tienen teléfono? ¿No es una pasión tu teléfono? No, pastor, ¿qué le pasa? Para nada, pastor. No es una pasión el estar mensajeándote, no, pastor, es una necesidad, ok. No es una pasión estar en las redes sociales, no, ¿qué le pasa, pastor? Si estoy haciendo, hermano, a través de esto, una interacción con todos mis compañeros, con todos mis amigos, estoy uniendo a todos por medio de la red. ¿Verdad que sí? Así le hacemos, hermano. Pero no decimos que es una pasión que me está degradando. Porque sabe una cosa, tenemos muchos amigos en las redes y cada uno de ellos publica lo que se le pega la gana. Y todo lo que publican lo leemos. Y hay algunos que publican cada barbaridad, que como es mi cuate ni siquiera lo borro de mi Face. O como es mi gran amigo de la primaria, de la secundaria o de X, pues es que es su forma de pensar, pastor, ¿yo qué? Pero tampoco lo bloqueamos o le quitamos ese anuncio. Porque pues, al fin que lo puso, no fui yo. Pero ¿sabes? Tu pasión por los demás corrompe a otros. Porque otros te miran a ti. Otros te siguen a ti. Otros están al pendiente de ti y ven que está en tu muro. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Cómo las pasiones nos pueden degradar. Hay mucho de bueno, hermano, en tener a lo mejor un Face. Hay mucho de bueno en tener una comunicación con los demás, pero hasta dónde mi comunicación me lleva a un crecimiento, a un desarrollo que pueda ser positivo para los demás, por lo regular se vuelve lo contrario. Por eso tú y yo necesitamos entender que debemos de apartar a esas pasiones que nos han degradado y que nos están haciendo perder la identidad y que, hermano, si no ponemos cuidado, al rato vamos a manejar otra identidad. ¿Estamos todavía aquí? ¿Amén? Bueno, vamos a ver otra pasión, miren. Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice la versión de las Américas, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Fíjese, hay pasiones que dice aquí la palabra que son pecaminosas. Pero fíjese cómo dice la palabra. Las pasiones pecaminosas son para los que estaban en la carne, dice. ¿Ok? Entonces, todo aquel que tiene pasiones pecaminosas es porque continúa todavía
en la carne, porque sus deseos son carnales. ¿Ok? Y si no, mire, se la voy a leer esta misma cita, pero en la versión del lenguaje sencillo. Mire cómo dice: cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Fíjese qué importante es esto. Porque ahora las pasiones pecaminosas, según esta versión, vienen a ser los malos deseos. Los malos deseos. A ver, dígale a su hermano: hagámosle guerra a los malos deseos. A ver qué le dice. Hagámosle guerra a los malos deseos. Ahora, ¿cuáles son los malos deseos que puede haber en nosotros? ¿Cuáles son los malos deseos que puede haber en nosotros? Ninguno, pastor. ¿Qué le pasa? En el pueblo de Dios no hay malos deseos. Así debiera de ser, ¿verdad? Que en el pueblo de Dios no haya malos deseos. Pero sabe, hermano, fíjese, ahí le va un deseo tremendo. ¿Se acuerda usted de Mical? ¿Se acuerda de quién era esposa? Del rey David. ¿Se acuerda que David salió, hermano, a traer el arca del Señor y que la quería, hermano, llevar a la casa del Señor, a ese pueblo del Señor, a ese lugar donde debiese de estar el arca? ¿Cuáles eran los deseos que externaba su mujer cuando lo vio danzar? ¿Cuáles eran los deseos que ella estaba externando en ese momento, hermano? Cuando miró que David, hermano, en su alegría, en su gozo, hermano, ese hombre fue capaz de desprenderse, hermano, de su vestimenta para mostrar que en él, yo lo miro desde este ángulo, déjeme decírselo así, que en él había una transparencia para Dios. Sin embargo, para su mujer, ¿qué fue? Vergüenza. ¿Cómo ese hombre, cómo ese rey, cómo ese personaje se desnudaba delante de la muchedumbre, de las criadas, decía, hermano? ¿Sabe qué tremendo es? Que uno en su locura o en sus malos deseos mire algo que puede ser grato para Dios de una forma negativa. Ahora, ahí le va otro mal deseo, mire. Este sí me lo va a entender mejor, porque ¿se acuerda usted de Jova? La esposa de Job. ¿Se acuerda de esa mujer? Hermano, fíjese, todo lo que estaba pasando Job. Le digo Jova porque no dice cómo se llamaba ahí. Y si Job y Jova eran uno solo, pues se llamaba Jova, ¿no? Bueno, entonces para que no se me quede viendo así feo. Mire, fíjese qué importante es mirar cómo esa mujer, ante toda la aflicción que tenía su esposo, no era capaz de externarle aguanta, tú puedes. Mira, mi amor, aquí está mi brazo, estoy contigo. Descanse, repose. Es más, venga, déjele, doy un beso. Así como está todo mugroso, le voy a dar un beso. No, hermano. Esa mujer externaba palabras tan nefastas que cuando mira a Job en su condición le dice: ¿cómo? ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Hermano, fíjese qué buenos deseos de Job para su esposo. Muérete, le dice, ya. Así me vas a hacer más rica. Vienen los del seguro y me dan una lana y ya, órale, ya. Bueno, en este tiempo no había seguro, ¿verdad? Pero a lo mejor diría Job, a lo mejor aquí vienen, traen ofrendas para sepultar a este y llega lana a la casa. Fíjese qué importante es cuando los malos deseos
están en la gente. Y digo importante, ¿por qué? Porque frenan lo que tú quizá estás buscando en el Señor. Job decía, Dios da y Dios quita, ¿verdad? ¿Se acuerda? Job decía, hermano, de esa manera que él era capaz de entender que si hoy ya no tenía, pues no había problema. Tuvo en su tiempo, tuvo mucho, hoy no tenía nada, pero él estaba conforme, decía. Él estaba contento. Pero los malos deseos de su mujer no eran comparados a los deseos de Job. Por eso muchos de nosotros tenemos que entender hoy en día que las pasiones que combaten en nosotros nos hacen tener malos deseos. Porque ellos sí tienen. Oye, pastor, ¿por qué? Mire, yo conozco familias, pastor, que son bien malos, son bien ingratos y tienen una bendición tan grande de Dios. Primero hay que ver si la bendición es de Dios, ¿verdad? Porque para que digan una bendición tan grande de Dios, no, hombre, espérame, si son malos, si son ingratos, no creas que la bendición viene de Dios. Pero ¿por qué ellos sí tienen y yo no? ¿Y cuál es el problema? Pues que ellos sí tienen y no es justo, pastor. Mire, ellos son así, así. Y tú oyes cómo los deseos del corazón empiezan a fluir en alguien que dice ser del pueblo de Dios. Y no se está dando cuenta que se está corrompiendo con lo que está mirando. Por eso, cuando los malos deseos están en nosotros, empieza a trabajar nuestro corazón de una forma diferente y empiezan a surgir palabras que vienen a causar, hermano, en nosotros afectaciones. Por eso, hermano, usted tiene que entender que cuando los malos deseos se presentan, vienen a cambiar totalmente nuestra carne. Hay dos tipos de deseos. Los deseos del cuerpo y los deseos de la mente. No podemos negar que el cuerpo desea o tiene necesidades, pero que sus necesidades lo pueden llevar a deseos que no son los más correctos para ellos. Pero, ¿sabe una cosa? Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Nadie le va a decir, no, usted tiene que ser así. Cada quien va a hacer lo que quiera. Porque al fin y al cabo, dice la palabra, mientras uno esté soltero, es dueño de ese cuerpo. Cuando ya usted dio su firma y consentimiento para pertenecer a otro, ya no es dueña ni dueño de nada. Ya otro pasa a ser su dueño. ¿Sí me entiende, verdad? Porque no quiero sacar las semillitas y empezarle a decir esta semillita dice esto y esta otro, por favor. Bueno, entonces mire qué importante es entender que nosotros tenemos que mirar que hay deseos, hermano, que van a venir a cambiar nuestra vida. Esos deseos nos van a venir a cambiar y nos van a llevar a tener conflictos cuando no podemos superar los malos deseos en nosotros. Dígale a su hermano, hazle guerra a tus malos deseos. A ver qué le dice. ¿Alguien quiere estar cerca de Dios? ¿Alguien quiere estar cerca de Dios? A ver, ¿alguien quiere estar cerca de Dios? Amén. Y si vuelvo a preguntar ya dirán más amén, ¿verdad? Bueno, pero fíjese, lo que nos separa de Dios son los malos deseos, dice esta palabra. Por lo tanto, si yo quiero estar más cerca de Dios, debo de tener un cambio en mi forma de desear las cosas. Amén. Bueno, le voy a dar uno más, mire. Le voy a dar uno más porque sé que ya está acercando la Nochebuena y tiene que ir a preparar algunas cosas. Pero mire, Efesios capítulo 2. Versículos del 1 al 3, por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjese, hermano. Otra pasión que en el hombre hay y a la cual debemos de hacerle guerra es esa pasión que nos lleva a estar en una actitud de ira. En una actitud donde la ira cambia y transforma totalmente nuestra persona. Mire, hermano, algo que tú y yo tenemos que entender es que la ira es una mezcla de los deseos del cuerpo y de los deseos de la mente. Ahora sí que, para que me lo crea, le voy a volver a leer este pasaje, solo que en la versión del lenguaje sencillo, porque usted va a decir, ay, eso no es así, pastor. Usted lo está diciendo porque quiere que yo, que soy iracundo como yo solo, mire que en mí está el deseo del cuerpo y el deseo de mi mente al 100%. No quiero, así lo dice la Biblia. Mire, dice la palabra nuevamente en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, solo que en el lenguaje sencillo dice, antes ustedes estaban muertos para Dios. Fíjese qué tremendo comienza esto, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que obedecen a Dios. No es cierto, no dice así. Dice, y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Fíjese, hermano, como la ira es el producto de los deseos del cuerpo y de los deseos de la mente. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el deseo más fuerte que hay en ti? ¿El del cuerpo o el de la mente? ¿Sabe que hay gente que mira a otra persona y dice, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que ya desaparezca de mi camino? El deseo de la carne está trabajando. El deseo de la carne dice, ya no te aguanto, ya no te soporto, quítate de aquí, anda, hazte para allá. Es más, si puedes, ni llegues hoy. La carne está trabajando y está mostrando una ira sobre aquel o sobre aquella persona a la cual, hermano, tú le estás diciendo algunas palabras. Fíjate, eres capaz de externarlo con la boca, eres capaz de decir las cosas directamente para que el que te oye diga, este sí tiene pantalones o esta sí tiene pantalones, ¿verdad? O como muchos dicen, para que vean que no oculto nada. Y dejas ver entonces que hay algo que te está gobernando y que es una pasión en tu carne. Pero ¿qué hay cuando, hermano, esa pasión ya no es, hermano, esa pasión ya no es la del deseo del cuerpo, sino ya es la del deseo de la mente? Y tu mente dice, ojalá de verdad me hicieras el milagro, Señor, y que ya no regrese. Yo le pregunto,
¿Será que Dios concede ese tipo de peticiones? Y que tu mente esté trabajando en la forma en la que ojalá alguien tuviera misericordia de mí y se lo llevara para siempre a este. Yo le pregunto, hermano, hermana que me escucha, y con los que me escuchan por este medio, dirán, ese pastor es muy exagerado. Pero, ¿sabe cuántas veces nuestros pensamientos pudiesen haber sido pensamientos que quieran acabar con todo de tajo? Ya. En otras ocasiones le he dicho, ¿verdad? A través de la palabra y poniendo algún ejemplo, ¿cuántas veces en nuestra situación que estamos viviendo, en el problema que estamos pasando, en el que ya no aguantamos la situación, cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, o te la llevas o te la envío, Señor? Porque ya no la aguanto, porque ya no lo aguanto a Él, Señor. Con esta actitud, con esta forma de ser, mira, ya, Señor, ya. Haz algo porque yo ya no puedo, ya no lo soporto, ya no la soporto. Y ¿sabe qué tremendo es dar rienda suelta a la pasión que está enfermando mi mente, que está dañando mi mente, que está trabajando mi mente y que no me deja y no me dejará mientras yo no le haga guerra a esa pasión que está dañando mi mente y mi cuerpo? Mientras yo no sea capaz de enfrentarme a mí mismo, a mis pensamientos, a mi forma de ser, esto va a continuar igual. Pastor, pero yo no tengo la culpa, la tiene ella. O pastor, yo no tengo la culpa, la tiene él. Él es así, él es así, él es así. Explosivo, ella es explosiva. Ella es gritona, ella es mandona, ella es impositiva, pastor, ¿qué hago? Combate contra las pasiones. Pelea contra las pasiones. No es de que digas, ella es. ¿Y tú qué eres entonces? Tú no eres nada. Todo lo hace ella, todo lo hace él. ¿Tú qué eres? No se puede avivar un fuego si no se le sopla al fuego. No se puede encender un fuego si no hay la lumbre para encender ese fuego. No podemos caer en el error de decir, no, es que yo no tengo la culpa, el que se apasiona es él, yo no. Tenemos que entender que nuestras pasiones nos han dañado por mucho tiempo. Nos han afectado por mucho tiempo. Han causado problemas en nuestra vida. Y lamentablemente, cuando ya no hay remedio, es cuando las identificamos. ¿Sabe qué triste es eso? Que cuando ya no hay remedio, usted ya está divorciado, divorciada, apartado, separado, separada, no sé. Y cuando usted logra entender que mucho de eso era parte de usted, ya no se pueden solucionar las cosas. Quisiésemos hacer volver el tiempo atrás con buenos, hermanos, propósitos, con buenas actitudes. Y déjeme decirle, eso solamente pasa en las películas que logramos ver. Porque ya no es una realidad volver atrás. Porque si volvieses atrás serías el mismo. Porque estás volviendo atrás. No estás llevando el presente a un pasado. Tú quieres traer siempre el pasado a un presente. Y eso daña mucho. Por eso necesitamos entender que debemos de ser hombres y mujeres que peleemos, que batallemos contra las pasiones que nos están gobernando. Tú y yo tenemos que hacerle guerra a las pasiones que nos dominan.
Pero si yo no identifico qué es lo que me domina, ¿cómo puedo hacerle guerra a esa pasión? Estas son algunas de esas pasiones, nada más. Porque hay pasiones diversas, o sea, hay pasiones que pertenecen a diversos tipos o diversas situaciones en las cuales nosotros nos vemos envueltos como familia, como iglesia, como trabajadores, como hermanos. Pero también hay pasiones, hermano, totalmente de la carne, donde esa carne quiere gobernarnos, llevándonos a desarrollar pasiones impías, pasiones que están fuera de un orden total, pasiones en las cuales tú vas y te metes ya a una sobrenaturalidad con el enemigo, donde degradas más y más y más tu cuerpo. Y hoy en día, una de las pasiones más tremendas y que ha envuelto hasta los viejos son las pasiones juveniles. Queremos hacer lo que los jóvenes hacen. Queremos vivir como los jóvenes viven. Hemos perdido la identidad, no solamente en la mente ni en el corazón, sino hasta en nuestra forma de vestir, porque queremos imitar lo que ellos hacen. Y de esa manera se degrada lo que tú eres, dando paso a una falsa identidad. Si ellos lo pueden hacer, ¿yo por qué no? Si ellos visten así, ¿yo por qué no? Si ellos hacen esto, ¿yo por qué no? Si ellos prueban esto, ¿yo por qué no? Y das paso a las pasiones que la juventud vive hoy en día. Pastor, es usted muy exagerado, dirán. Pastor, eso ya no se vive hoy. Y déjeme decirle que ese es el principal problema que tenemos los grandes o los adultos. El pensar que eso no lo vivimos nosotros o que no nos puede alcanzar a nosotros. Yo no sé cuántos maduros habrá en el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos limpios habrá en el pueblo de Dios. Pero lo que sí sé es que si tú te consideras una persona firme, madura o limpia en el pueblo de Dios, debes de buscar limpiarte más, más y más. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué la palabra nos enseña que debemos de limpiarnos más, más y más? ¿Será que lo que nosotros consideramos como limpio no es lo correcto? Y por eso el Señor dice: límpiate más, límpiate más, límpiate más. Que tus pasiones no te lleven a la perdición. Hazle guerra a tus pasiones y permite que el Señor sea el que gobierne en ti. Qué maravilloso sería comenzar un año nuevo diciéndole al Señor: esta es una de mis metas, Señor. Voy a combatir, le voy a hacer guerra a mis pasiones. Tú que eres una persona que no sabe dominar la ira, que le puedas decir al Señor: Señor, quiero este año que viene contar con tu ayuda para dominar esta pasión que me está perdiendo. Tú que eres una persona que tu pasión quizá no es la ira, pero tu pasión, hermano, es estar en constante fricción con los demás. Porque sabe que hay gente que pelea con los demás pero no se llena de ira. Le encanta sacar a los demás de sus cabales. Les encanta estar ofendiendo a los demás y a ellos, hermano, ni les va ni les viene. ¿Cuál es la pasión que tú manejas? ¿Cuál es la pasión que tú dominas? O que te domina más bien, para poder hacerle guerra a esas pasiones. Ya no confrontemos a nadie. Ya no peleemos con nadie.
Si tú crees de verdad que eres un hijo de Dios, yo te invito a que dejes que el Señor haga la obra en ti y haga la obra por ti. Ya no caigas en el error de seguirle la corriente a otros. Al contrario, sé tú capaz de decirle a la pasión que te ha dominado: a partir de ahora te voy a hacer la guerra. A partir de ahora voy a hacerte la guerra, y si yo era contestón, si yo era contestona, voy a cerrar mi boca. ¿Para qué? Para que no haya más actitudes negativas en mí. No se puede, pastor. No se puede para el que no quiere. Porque para el que quiere, dice la palabra, todo le es posible. Cierra tus ojos.